Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Junior Pérez Arévalo, soy estudiante de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Tarapoto. En esta ocasión hablaremos sobre la resolución de conflictos interpersonales. Bueno, vamos a comenzar el conflicto. ¿Qué es un conflicto? Causas de los conflictos, tipos de conflictos, ejemplos de un conflicto en el aula. Bueno, continuamos con la exposición. El conflicto. Bueno, los conflictos forman parte del día a día entre los estudiantes y profesores de las instituciones educativas. Si bien es cierto, esto se lleva a cabo por un problema entre ambas personas, ya sea porque no estén de acuerdo en algún trabajo o en su forma de pensar o de expresarse. Ante este problema, es muy importante la comunicación, ya que esto permitirá que se resuelvan los conflictos, llegando a buenos términos como pedir disculpas y dejando de lado los malos entendidos para así poder apoyarnos mutuamente por ambas partes. Siguiendo, ¿qué es un conflicto? Bueno, un conflicto es una lucha o disputa entre dos o a más personas involucradas. Un conflicto puede ser una oposición, discusión, un problema, un apuro o una situación complicada o un desacuerdo. Por ejemplo, un conflicto laboral, conflicto entre estudiantes o un conflicto de intereses, así como hay muchos conflictos. Por ello, es muy importante identificar el problema con el fin de entender y explicar por qué sucedieron las cosas, cómo sucedieron, con el objetivo de solucionar el conflicto. Pasaremos a las causas de los conflictos. Una causa es la mala relación. Esto se da cuando ambas personas están en desacuerdo y esto origina el conflicto. Mala comunicación. Esto se da cuando una persona solo quiere hablar y no deja hablar a los demás, porque tiene emociones y pensamientos negativos. Preferencias o deseos. Esto se da por medio que la persona solo piensa en sí mismo, solo busca las cosas para él mismo, sin involucrar sus deseos de los demás. Esto ocasiona el conflicto. Valores. Se deben a los diferentes criterios de evaluación de ideas, creencias o comportamientos que se perciben como incompatibles. Creencias. Este problema se da cuando ambas partes tienen diferentes culturas y no están de acuerdo con otras creencias. Esto conlleva a un conflicto. Tipos de conflictos. Los conflictos de relación se deben a las fuertes emociones negativas, a percepciones falsas o estereotipos o por la falta de comunicación entre las partes. Conflictos de información. Esto se da por la tensión o malestar que surgen entre dos personas o más, porque tienen los mismos o contrarios intereses a lo que no encuentran una solución compatible con igual entre ellos. Los conflictos de intereses. Un conflicto de intereses involucra a una persona o entidad que tiene dos relaciones que compiten entre sí por la lealtad de la persona. Cada una de estas espera que la persona tenga su mejor interés primero. Los conflictos estructurales. Los factores externos hacen que una de las dos partes perciban que la otra parte se encuentra en una situación más privilegiada. Los conflictos de valores se deben a los diferentes criterios de evaluación de ideas, creencias o comportamientos que se perciben como incompatibles o estando en desacuerdo por ambas partes. Conflicto interpersonal. Son conflictos internos que poseemos las personas con nosotros mismos debido a nuestros problemas
emocionales o inseguridades. Ejemplo, poseer un conflicto interno por no considerar lo suficiente bueno, generando frustración. Conflicto interpersonal. Son aquellos que se promueven en los procesos de interacción entre personas. Se originan por cualquier motivo ante situaciones de conflictos que ocurren entre compañeros de estudio o de trabajo, entre padres e hijos, etc. Conflicto intragrupo es el conjunto de acciones antagónicas entre los individuos de un mismo grupo. Se da entre 3 a más personas del mismo grupo. Conflicto intergrupal. Los conflictos intergrupales son los que se dan entre diferentes grupos. Suelen ser los conflictos de mayor complejidad. Bueno, ahora un ejemplo de un conflicto en el colegio. Bueno, tenemos un ejemplo de un conflicto en un aula. Había una vez en el colegio Cleofé una estudiante nueva llamada Manuela Cubas. Tenía un problema, le costaba un poco comprender las matemáticas. Bueno, demoraba un poco en resolverlas, no comprendía muy fácil, demoraba en entender, y eso le dificultaba tener buenas notas. Percy era un estudiante que destacaba en el área de matemática, muy aplicado, responsable, desarrollaba todos sus trabajos y siempre era el que destacaba en el salón. Un día en el hora de recreo, Percy se acercó a Manuela y le dijo: ¿por qué no sabe matemática? Porque no sabía matemática, se burlaba de él. Percy reía fuerte, Manuela se incomodó y empezó a llorar. Se puso triste y se agachó y se puso a llorar. Percy seguía burlándose de sus malas calificaciones que tenía Manuela. Junior vio cómo Percy actuaba ante la compañera nueva y se acercó y le dijo: Percy, que se alejara de ella y que no le molestara. Cuando Percy se fue, Junior conversó con Manuela y le aconsejó que no se sintiera mal y que todo es constante práctica. Junior se fue al tutor del aula a conversar con el docente, en lo cual el docente, a la hora de salida, le llamó a los 3 para que tuvieran una conversación, en lo cual Percy reflexionó acerca de su mala actitud ante su compañera nueva y se tuvo que disculpar, y Percy se comprometió a ayudar y apoyar a su compañera nueva para que pueda aprender y mejorar. Y Percy se disculpó ante su compañera y ante el profesor. Junior, por su parte, actuó muy bien y el docente le felicitó por solucionar rápido este problema. Bueno, para resolver un problema de conflictos es muy importante que haya comunicación por ambas partes. Esto permitirá resolver o solucionar cualquier dicho problema. Como vieron en el ejemplo, siempre hay que buscar la manera de solucionar todo problema. Lo esencial primero es conversar, dialogar, escuchar a ambas partes para así poder solucionar este problema.